Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. La administración Trump ha anunciado acuerdos por separado con los gobiernos de Rusia y de Ucrania para asegurar la paz en el Mar Negro y también el que ambos países no ataquen infraestructura. Vamos con el informe. Estados Unidos anunció que llegó a acuerdos separados con Rusia y Ucrania para garantizar una navegación segura en el Mar Negro, eliminando el uso de la fuerza y restringiendo la utilización de buques comerciales con fines militares, gracias a la mediación de Donald Trump. Además, también se estableció el compromiso de prohibir ataques contra instalaciones energéticas en ambos países, con la mediación de terceros para la implementación de estos acuerdos. La iniciativa del Mar Negro fue un acuerdo negociado entre Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas en julio del 2022, con el objetivo de permitir la exportación segura de granos, alimentos y fertilizantes desde puertos ucranianos a través del Mar Negro, en medio del conflicto con Rusia. Sin embargo, Rusia se retiró de la iniciativa en julio del 2023, argumentando que no se habían cumplido los compromisos en relación con sus exportaciones. Por otro lado, Washington acordó con Kiev el apoyo en la facilitación del intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el retorno de niños trasladados forzosamente a Rusia. Mientras tanto, con Moscú, Washington acordó respaldar el acceso ruso a los mercados globales de exportaciones agrícolas y fertilizantes, reducir los costos de los seguros marítimos y mejorar el acceso a sistemas de pago y puertos. El presidente Donald Trump reiteró su exigencia de cesar las muertes en ambos bandos como un paso fundamental hacia una paz duradera. Con este propósito, Estados Unidos continuará mediando en las negociaciones entre Rusia y Ucrania con base en los acuerdos alcanzados en Riad. Bueno, como se puede apreciar en el informe, la administración Trump ha logrado un avance en el objetivo de conseguir la paz o el fin de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Como hemos podido ver, se ha conseguido una tregua en el Mar Negro y que ambos países se comprometan a dejar de atacar infraestructura eléctrica principalmente. Ahora bien, como hemos podido ver, uno de los principales objetivos de la administración Trump es poner fin a este conflicto. Y incluso Donald Trump ha señalado en su momento que él desea quedar para la historia como un pacificador. E incluso el tema de la paz en Ucrania fue una de sus principales banderas en la campaña presidencial. Ahora bien, para lograr este objetivo, también de cara a sus votantes y a la población estadounidense que lo apoya, él inicialmente presionó de manera bastante intensa a Ucrania a fin de que acceda el gobierno de Kiev a un alto al fuego. ¿Y de qué manera lo hizo? El 4 de marzo la administración Trump suspendió el suministro de armamento y intercambio de inteligencia con Ucrania. Y esto coincidió o tuvo repercusión con el retroceso de los ucranianos en el territorio ruso de Kursk. Y finalmente, el 11 de marzo, Zelensky accedió a aceptar un alto al fuego de 30 días. De este modo, quedó en manos de Rusia decidir si es que adoptaban una posición similar. Y finalmente, el 18 de marzo, Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron una conversación por teléfono de más de 90 minutos, tras la cual se anunció que habría un alto al fuego en infraestructura y también un alto al fuego en el Mar Negro. Además de otras cuestiones como la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Rusia y el hecho de que, por ejemplo, Irán no debería tener la capacidad de destruir a Israel. Pero en fin, además de esto se acordó iniciar negociaciones inmediatamente en Oriente Medio. Y de este modo se iniciaron negociaciones el pasado domingo. La administración Trump envió una delegación a Arabia Saudita que se reunió el domingo con una delegación ucraniana y el lunes con una delegación rusa. Y como producto de estas negociaciones tenemos estos ambos acuerdos por separado con ambos países que se han mencionado en el informe.
Y bueno, lo que más destaca es el acuerdo de alto al fuego en infraestructura y de cese de hostilidades militares en el Mar Negro. Además de esto, Estados Unidos se compromete a apoyar a Ucrania en el intercambio de prisioneros, la liberación de civiles detenidos y también el retorno de menores de edad trasladados a la fuerza a territorio ruso. Y por otra parte, con relación a Rusia, Estados Unidos se compromete a restablecer el acceso de Rusia al mercado mundial de exportaciones agrícolas y de fertilizantes. Ahora, ¿qué tan conveniente son estos anuncios? ¿Qué tan convenientes son estos anuncios para Ucrania, que es el país invadido y agredido? Con respecto a la infraestructura, hay que tener claro que tanto Rusia como Ucrania han atacado infraestructura enemiga mutuamente. Ucrania, por ejemplo, ha atacado depósitos de combustible, subestaciones eléctricas y refinerías de petróleo y de gas. Y Rusia ha hecho lo mismo. Sin embargo, además de esto, Rusia ha sido condenada por la comunidad internacional por atacar propiedad privada, instalaciones más que de infraestructura, de población civil, hoteles, incluso un hospital, edificios de departamentos, zonas residenciales. Por esto ha sido condenada. Y el punto es que para Ucrania es esencial debilitar la capacidad logística de Rusia a través del ataque en territorio enemigo de infraestructura energética, algo que además levanta la moral de su país y algo que también ha estado haciendo Rusia. Pero al parecer esto debilita más al país agredido. Y por otra parte, con respecto a la tregua en el Mar Negro, como se ha visto en el informe, a los 4 meses de iniciada la guerra se llegó a un acuerdo para que se permita pues, el tráfico marítimo en el Mar Negro, pero esta iniciativa se logró, la iniciativa que condujo a este acuerdo entre Ucrania y Rusia se logró a través pues, de la mediación de Turquía y las Naciones Unidas. Sin embargo, al año siguiente, Rusia se retira de este acuerdo y se reanudan las hostilidades en el Mar Negro. Y fueron bastante, digamos, la campaña naval fue bastante positiva para Ucrania. Concentró sus ataques en la base naval rusa de Sebastopol, en la península de Crimea. Y lograron destruir, de acuerdo con la fuerza, de acuerdo con el Estado ucraniano, con su fuerza armada naval, se ha logrado destruir a 1/3 de la flota rusa del Mar Negro, incluido su buque insignia. Y se logró en su momento que buena parte de los barcos rusos se retiraran de la base naval de Sebastopol a puertos más seguros. Y bueno, ahora no podrán darse pues, enfrentamientos en el Mar Negro y además se ha establecido que no se utilizarán barcos civiles con objetivos militares y no habrá hostilidades en este frente. Y de alguna manera, como podemos apreciar, esto afecta principalmente a Ucrania, estos dos acuerdos, el de no atacar infraestructura y el de no atacar objetivos en el Mar Negro, con motivo de que los principales éxitos de Ucrania a lo largo de estos 3 años de conflicto son, en primer lugar, o digamos, al margen de haber resistido la invasión todo este tiempo, haber logrado atacar infraestructura enemiga en territorio ruso, además de haber afectado en gran medida a la flota rusa en el Mar Negro. Ahora, Ucrania no podrá continuar con este tipo de operaciones. Y Rusia tampoco. Sin embargo, Rusia es el país atacante y puede continuar con sus operaciones militares y continuar avanzando dentro de territorio ucraniano, es decir, continuar con la invasión. Entonces, ¿quién es el principal, quién se beneficia más de estos anuncios dados por la Casa Blanca? Digamos que Rusia gana tiempo, puede rearmarse y organizarse mejor en sus posiciones en Crimea, principalmente en la base de Sebastopol, pero el que más se beneficia es Donald Trump, quien avanza en su objetivo anunciado ante el mundo de conseguir pues, quedar como un pacificador y lograr por lo menos negociaciones de paz con el fin de acercarse a un fin en este conflicto. Ahora,
Al margen de las intenciones de Donald Trump de poner fin a esta guerra, la realidad es que la guerra es difícil que la guerra termine dentro de poco, como pretende Rusia, porque lo que está pretendiendo Rusia, con diversas exigencias que se han dado a partir de que llega Donald Trump a la presidencia, es de alguna manera que Ucrania acceda pues, a una rendición incondicional. Y la realidad es que Ucrania no está en condiciones, digamos, no está en una situación que la fuerce a acceder a una paz incondicional, a una rendición incondicional, porque Ucrania se encuentra a pesar del desgaste militar producto de estos 3 años de guerra, Ucrania se encuentra en una mejor situación que al inicio de la guerra. Ucrania está mucho más armada. Rusia no ha logrado el objetivo de, entre comillas, desnazificar a Ucrania. Ucrania está mucho más armada, la población es mucho más adversa a Rusia, lo que dificulta el establecimiento de un gobierno títere o un gobierno funcional al Kremlin más adelante. Además, los objetivos de Rusia, además de no haber podido conquistar o capturar Kiev en pocas semanas, como anunciaron, otros países han entrado en la OTAN, ¿no? Al margen de que se busque que Ucrania no entre, países que se sienten amenazados por Rusia lo han hecho, como es el caso de Finlandia y de Suecia. Y otro país que se siente amenazado por Rusia es Polonia, que está armándose y está destacando en su inversión en gasto militar para ser una de las principales potencias de la OTAN y poder mantenerse seguros contra un país pues, que evidencia pues, una posición expansionista y beligerante, como es el caso de Rusia. Y por otra parte, la imagen de Rusia pues, no queda muy bien después de no haber conseguido derrotar a un país mucho más débil, al margen de que este país tenga el apoyo en armamento de otras potencias. Y todo esto pues, lleva a concluir que está fuera de lugar exigir, no encaja con la realidad exigir que Ucrania se rinda incondicionalmente cuando todavía está en capacidad de resistir mucho más que continúa resistiendo. Además del hecho de que la mayor parte del territorio ruso conquistado se conquistó en los primeros momentos de la guerra, a costa de muchas vidas por parte del ejército ruso. Y y en los últimos años no se ha podido avanzar de manera significativa en territorio ucraniano, al margen de que poco a poco continúan avanzando. Por todos estos motivos es difícil de que se consiga una paz dentro de poco tiempo. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Colombia. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Gustavo Petro es incapaz de adoptar medidas eficientes contra los grupos subversivos vinculados al narcotráfico en su país. Esto está generando que estos grupos se empoderen y que se den situaciones de crisis humanitaria en los departamentos más afectados. Vamos con el informe. Las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro en Colombia han fracasado rotundamente, sumiendo al país en una crisis humanitaria sin precedentes. En los primeros 2 meses del 2025, más de 695.000 personas fueron afectadas por desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La cifra representa un alarmante aumento del 462% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia el deterioro de la seguridad en el país. El departamento de Norte de Santander, específicamente la región del Catatumbo, es el epicentro de esta crisis. Allí, el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC obligó a 80.000 personas a abandonar sus hogares, mientras miles más sufren restricciones a la movilidad y carecen de acceso a bienes esenciales.
A pesar de las advertencias de los organismos internacionales, el gobierno izquierdista de Petro ha mostrado una preocupante pasividad ante la violencia descontrolada en estas zonas. La crisis también se extiende a otros departamentos como Chocó, Cauca, Antioquia y Arauca, donde el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo imponen su ley mediante confinamientos y paros armados, afectando a cientos de miles de colombianos. En el Chocó, al menos 435.000 personas han sido obligadas a restringir su movilidad. Mientras el país se desmorona por la falta de autoridad, el gobierno de Petro insiste en su fallido enfoque de paz total, que solo ha fortalecido a los grupos armados y debilitado a la población civil. La inacción del Ejecutivo no solo ha permitido que los violentos avancen, sino que ha condenado a Colombia a una crisis humanitaria sin precedentes. Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, en los primeros meses de este año en Colombia se da el caso de unas 695.000 personas que se ven o forzadas a desplazarse o con restricciones a su desplazamiento o permanecer en confinamiento forzado ante la violencia que se vive en diversas zonas del país. Esto implica un 462% más de casos que los que se vieron en el año pasado, lo que significa que el gobierno de Gustavo Petro está perdiendo el control ante los diversos grupos subversivos vinculados al narcotráfico que afectan a la ciudadanía de su país. Ahora, la región más afectada es la región del Catatumbo, que se ubica en el departamento del norte de Santander, que a su vez se ubica en la zona noreste de Colombia. En lo que va del año, en Catatumbo han muerto como producto de la violencia más de 80 personas y unas 80.000 personas se han visto forzadas a desplazarse. Además de las personas que permanecen en esta región padeciendo pues la escasez de diversos productos que no pueden llegar debido a la violencia y restricciones a su movilidad. Y el problema en el Catatumbo se da a raíz del conflicto entre el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla comunista vinculada al narcotráfico, con las disidencias de las FARC, que también son grupos comunistas vinculados al narcotráfico. Están disputándose el control de esta zona. El ELN ha adquirido mayor protagonismo una vez que se suscribió este acuerdo de paz inútil con las FARC, que llevó a que, en vez de tener un mando unificado, surjan diversos grupos disidentes que se mantengan en pie de lucha y continúen pues, vinculados al narcotráfico y en este caso enfrentándose a otros grupos como el ELN. Ahora bien, esta es una verdadera crisis humanitaria. Que hayan muerto 80 personas y que 80.000 se hayan visto forzadas a salir de esta zona evidencia pues la inutilidad del gobierno de Gustavo Petro y una situación de crisis ante un gobierno completamente incompetente para resolverla. Ahora, otras zonas del país, otros departamentos afectados por este tipo de violencia son Chocó, Cauca, Valle de Cauca y Antioquia, que son departamentos ubicados en la zona occidental de Colombia. Y por otra parte, entre estos departamentos destaca Chocó, donde 435.000 personas se ven obligadas a restringir su movilidad como producto de esta situación. En el departamento de Arauca también se ven afectados por la violencia, en este caso principalmente del ELN. Este departamento se ubica en la frontera con Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional atraviesa la frontera y se ve protegido por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, también destaca la actividad del denominado Clan del Golfo. ¿Qué es el Clan del Golfo? Es una organización terrorista también vinculada al narcotráfico que tiene un origen diferente. Surge de las autodefensas que se organizan para enfrentar a los grupos comunistas como las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional o como el Ejército Popular de Liberación. En este caso, esos eran maoístas. Y a raíz de la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia,
surge el Clan del Golfo, cuyo nombre formal es Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia. Y este grupo también está generando y contribuyendo pues, a la inseguridad en el país. Ahora, ante todas estas circunstancias o estos hechos, ¿cuál es la postura del gobierno de Gustavo Petro? Ha asumido la política denominada de paz total, es decir, no enfrenta directamente el problema. La paz total, entre otras cosas, se basa pues, en la llamada negociación integral, es decir, diálogo con estos grupos criminales y mecanismos de sometimiento a la ley para los grupos que no tienen objetivos políticos. Es decir, que los grupos terroristas que sí tienen objetivos políticos sí pueden tener ciertos beneficios. También se da beneficios a quienes contribuyen con información para el Estado, pero todo esto no funciona. Se evidencia que no funciona la posición o las políticas de Petro cuando hay más del 400% de aumento de casos pues, de desplazados o de personas que padecen restricciones a la movilidad en los lugares donde viven. Y esta política además recuerda a la llamada, a la aplicada en México contra los grupos narcotraficantes, a la llamada política de abrazos y no balazos, una política que está teniendo resultados similares en México. Y bueno, ¿qué se puede esperar de un político demagogo con un discurso buenista como Gustavo Petro de aplicar, pues, quien aplica la denominada paz total y no enfrenta directamente o de manera contundente a los grupos subversivos? Si es que Gustavo Petro en su pasado perteneció también a un grupo subversivo, que era el M-19, y si tiene una posición pues, de izquierda buenista, no se puede esperar de parte de alguien que califica de fascistas a todos los que tienen posiciones distintas o contrarias a la suya, que asuma el rol que le corresponde de enfrentar y derrotar militarmente a todos estos grupos. En fin, vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. En los últimos días, Israel ha conseguido eliminar a importantes mandos del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, incluido el que tenía el cargo de primer ministro en esta zona. Vamos con el informe. Israel ha iniciado una ofensiva intensiva contra el liderazgo político del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, eliminando en cuestión de días a varios altos mandos del grupo, según reveló un informe del Wall Street Journal. La serie de ataques busca debilitar la capacidad de Hamas para gobernar y mantener el control del enclave. Uno de los golpes más significativos fue la muerte de Ismail Barhum, quien acaba de asumir el rol de primer ministro de facto tras la eliminación de su predecesor 5 días antes. Barhum fue alcanzado en un ataque preciso mientras se encontraba en el complejo médico Nasser, en Khan Yunis, un lugar que, según el ejército israelí, era utilizado como refugio y centro de operaciones por los líderes de Hamas. Autoridades palestinas confirmaron también la muerte de un menor de 16 años y varios heridos entre pacientes y personal médico. De acuerdo con el informe del Wall Street Journal, en una sola semana, Israel ha eliminado a al menos 4 altos dirigentes políticos de Hamas, incluidos los viceministros de Justicia e Interior y el jefe de la Agencia de Seguridad Interna del grupo. Además, se han eliminado vehículos utilizados por Hamas para exhibir poder durante la entrega de rehenes. Fuentes de inteligencia israelíes, citadas por el diario, señalan que los ataques se intensificaron tras el fin del último alto el fuego, que permitió actualizar los objetivos militares gracias al seguimiento de movimientos públicos de los líderes del grupo y a interrogatorios de combatientes capturados. Esta estrategia, afirman, busca desestabilizar la jerarquía interna del grupo terrorista antes que cualquier nueva negociación sobre los rehenes israelíes aún retenidos.
En la madrugada del 18 de marzo, el martes de la semana pasada, Israel rompió el alto al fuego con el grupo terrorista Hamás y desde ahí ha conseguido eliminar a importantes mandos de esta organización que no ha traído más que tragedia, no solamente a Israel, sino también a la Franja de Gaza, a su propia población. La última baja importante de esta organización terrorista es Ismael Parohom, quien había sido nombrado o tenía el cargo de primer ministro de Hamás en la Franja de Gaza. Ahora, el hecho de que Israel logre eliminar importantes mandos de esta organización terrorista no conduce necesariamente a que se rindan, todo lo contrario. En su momento eliminaron al líder Ismael Haniyeh, después eliminaron a Yahya Sinwar y luego han continuado eliminando importantes mandos y sin lograr doblegar, la intención de continuar luchando de estos terroristas, quienes se valen políticamente de las muertes no solamente de su población civil, sino de sus mandos, a quienes denominan mártires. En el lenguaje de Hamás se habla pues del martirio de sus mandos cuando son eliminados por Israel, ya sea en enfrentamientos o en operaciones especiales con bombardeos. Y esta situación en la que se eliminan los mandos, pero continúan luchando el grupo y se sigue nombrando a reemplazos o sustituyéndose a los mandos, también no solamente se da con Hamás, sino también con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Se eliminó a su líder, Hassan Nasrallah, y continuaron nombrando a distintos sucesores. Ahora, lo que sí se ha logrado es debilitar la capacidad ofensiva de Hamás. Sin embargo, continúan operando y manteniendo pues, el control de la Franja de Gaza. Y también lo que se ve es que Israel estaría poniendo por delante sus objetivos militares de debilitar o tratar de destruir a este grupo terrorista antes que liberar a los rehenes. Si bien se ha conseguido liberar a una veintena de unos cuantos rehenes en estos días, aún queda una veintena, el hecho de que se rompe el alto el fuego y que se reanuden las hostilidades impide pues lograr el objetivo de liberar a los rehenes que aún quedan. Pero en fin, las hostilidades van a continuar y van a seguir muriendo civiles, lamentablemente, y por el momento no se encuentra pues una solución a este conflicto. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.